Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera parte del curso de Bootstrap, donde vamos a ver cómo personalizar nuestros estilos de Bootstrap con CSS. Ya que como había dicho, Bootstrap tiene estilos por defecto con colores, con paddings, con margin, que se ven bien, pero muchas veces en nuestros proyectos o con nuestros clientes van a querer algo mucho más personalizado, ya sea a nivel de botones, navbar, etc. Y para hacerlo tenemos dos maneras. La primera de ellas es personalizar el CSS, ya que Bootstrap, cuando nosotros lo usamos en forma de CDN, que lo estuvimos usando a lo largo del proyecto, si nosotros revisamos el link, encontraremos de que utiliza lo que sería bootstrap min.css, que esto en realidad es un archivo CSS gigante donde vamos a encontrar todos los estilos. Y nosotros podemos personalizarlo utilizando las clases que estamos usando. Por ejemplo, si yo quiero personalizar lo que sería la clase button, lo puedo hacer usando el selector .button en CSS. Pero aparte de eso, hay otra forma. La otra forma es personalizar estilos con Sass. Si ustedes no sabían, Bootstrap usa Sass por defecto, de forma raíz, y luego lo que hace Bootstrap es procesarlo a CSS. Y una vez que está en CSS, podemos usarlo nosotros en este enlace. Ya que si nosotros referenciáramos lo que sería un Sass, si nosotros cambiáramos esto por Sass, no funcionaría porque nuestro navegador no podría entenderlo. Entonces nosotros tenemos que lo que sería referenciar un archivo CSS. Entonces, ¿cuál es la negativa de Sass? Y es que nosotros tendríamos que tener todo nuestro proyecto en Sass. Y ese no es nuestro caso, ya que nosotros solamente hemos trabajado HTML y CSS. Quizás algunos se pregunten, pero ¿qué es Sass y por qué a veces se utiliza? Sass lo que hace es otorgar más propiedades variables y mejoras al CSS. Sería como una versión adicional al CSS con más características. Pero el problema que tiene es que requiere ser preprocesado, porque obviamente no es CSS, es una versión alterna, por así decirlo. Y para eso nosotros tendríamos que tener nuestro archivo. La ventaja que nos da el tener un Sass es que nosotros podemos modificar los estilos raíz. Nosotros podemos modificar colores, primary, por ejemplo, el botón primary, secondary, a nuestro estilado, como podríamos hacerlo en CSS. Y sería de forma raíz, que sería antes de preprocesarlo. Pero para nuestro caso, el día de hoy vamos a aprender a hacerlo con CSS una vez que Bootstrap ya esté compilado y ya esté siendo usado en nuestro CDN o nuestro enlace de esta forma. ¿Cómo es que nosotros podemos personalizar este tipo de Bootstrap? Nosotros podemos utilizar un archivo CSS. Para eso creen una carpeta que se va a llamar CSS y yo voy a crear un archivo que se llama styles.css. Simplemente guardamos y tenemos eso. Ahora, lo que nos faltaría sería referenciarlo. Y si recordarán, para referenciar nuestro CSS tenemos que usar un href indicando dónde se encuentra el archivo almacenado y nuestra relación tipo stylesheet. Una vez que tenemos esto, si nosotros, por ejemplo, cambiamos lo que sería el background del body, si nosotros le ponemos background red, veremos que automáticamente cambia. Y una vez que nosotros tenemos comprobado que nuestro CSS funciona, vamos a hacer las modificaciones respectivas. Para explicarles un poco más, yo he creado un pequeño componente, una carta adicional a los cursos que habíamos visto previamente, que lo que hace es mencionar de que hay inscripciones abiertas y un botón de inscribirme. ¿Por qué hago esto? Para que ustedes aprendan a diferenciar en cómo estilar sus archivos CSS o su proyecto. Ya que nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Vamos a customizar todos los componentes que usen dicha clase. Digamos que nuestra academia, nuestro cliente, que sería la empresa o la institución, nos dice de que quiere dar más énfasis a las clases. Quiere que las clases en los botones de más detalles puedan verse de forma diferente, que no sea un simple botón, sino que tenga animaciones, que tenga quizás un botón un poco más ancho, que resalte un poco más, que quizás tenga sombras, etcétera, y que solamente modifique los cursos, ya que su botón de inscripción quiere que siga siendo minimalista como lo hace Bootstrap por defecto. Entonces, si nosotros vamos a modificar solamente algunos elementos, que serían los botones dentro de los cursos, nosotros tenemos que utilizar selectores específicos. Para usar selectores específicos, yo lo que he hecho es poner a este container la clase cursos y de esa forma voy a utilizarlo aquí. Entonces yo puedo decir al CSS que seleccione lo que serían los cursos, pero seleccione aquellos botones o aquellos elementos que tengan la clase button y que estén dentro de un anchor tag, ya que recordemos que no era un anchor tag, sino era perdón, no era un botón, sino un anchor tag. Y aquí voy a seleccionar la clase button de aquellos elementos que sean un anchor tag y estén dentro de cursos. Y de esta forma, si ustedes pasan el cursor, van a ver lo que sería un elemento clase cursos y que sea un elemento anchor tag que tenga la clase button. Y de esta forma yo puedo customizarlo. Puedo decirle, por ejemplo,
de que el ancho sea diferente. Para eso voy a utilizar un padding. Voy a decirle que el padding de este botón va a ser 0.5 rem de forma vertical y va a ser un rem de forma horizontal. En este caso voy a ponerle 2 rem. Y como ven, el botón es mucho más ancho. Y esto solo aplica a lo que sean las cartas del curso, ya que si nosotros bajamos, esto no aplica para lo que sería este botón que está en otra sección. Entonces, si ustedes quieren customizar Bootstrap de forma específica a solo ciertas partes o secciones de su proyecto, tienen que usar lo que serían selectores específicos y utilizar la clase que está utilizando dicho elemento, que para mí es un button. Ahora, yo también puedo lo que sería agregar lo que sería elementos de transición. Puedo decirle que quiero hacer una transición de tipo todo que va a escalar cuando sea un hover. Entonces yo puedo definir incluso lo que sería un hover o selectors más avanzados, que en mi caso sería un hover, para cuando yo pase el cursor encima del botón. Si vemos el hover por defecto lo que hace es simplemente ponerlo un poco más oscuro, ¿no? Pero yo quiero que el hover tenga más animaciones. Puedo decirle que yo quiero que el botón sea grande cada vez que paso el cursor por encima. Puedo decirle que la escala sea 1.025 y ahora cuando paso el cursor vemos un comportamiento distinto. Ahora se agranda. Pero yo quiero que esto de aquí en realidad tenga una duración, ¿no? No quiero que sea muy rápido. Voy a decirle transition duration. Voy a decirle que sea 500 milisegundos para que sea mucho más suave la animación. Y ahora como ven, pues sí, efectivamente. Y también puedo definir que el background color, por ejemplo, sea, en este caso, light blue, solamente como ejemplo. Para eso también podría cambiar lo que sería el border. El border podría ponerlo nuevamente en light blue. Y como ven aquí, ya tenemos nuestro estilo customizado, ¿no? Entonces, estilarlo de forma con CSS, como ven, es bastante práctico. Nosotros podemos tener el gran poder, el gran potencial de usar Bootstrap para hacer diseños muy rápidos y luego nosotros customizarlo a detalle. Ahora, ¿qué pasa si nuestro cliente nos dice que todos los botones, ahora que ha visto nuestros botones, les gustaron y quiere que todos los botones de su proyecto sean de ese estilo? Nosotros tendríamos que remover lo que sería, en este caso, los selectores específicos, que sería cursos y el anchor tag. Yo podría remover esto, y de esa forma esto se aplicaría a todos los botones, ya que como ven aquí, se aplica incluso a los botones de otro color, como ven. Ahora tienen el mismo estilo. Si bien no es perfecto, porque obviamente me faltaría ver la parte del padding, del margin, etcétera, ustedes acaban de aprender a cómo customizar Bootstrap, ya sea en todos los elementos de forma base o en solamente algunos en ciertas partes de su contenido. Así que con esto nosotros daríamos por finalizado este curso donde ya aprenderíamos a customizar de forma personalizada simplemente usando CSS y unos cuantos selectores. Pero además les comento que esto lo pueden aplicar para diferentes elementos de su proyecto con Bootstrap. Pueden utilizarlo incluso para las cartas. Si ustedes quieren que las cartas tengan otro tipo de orden, también lo pueden hacer. Por ejemplo, yo puedo decirle en este caso que todas las cartas sean de otro color. Puedo decirle que sean de background color, por ejemplo, red. Y si nosotros vemos aquí, acabamos de customizar todas las cartas del proyecto. No me gustó tanto, quizás en este caso podría ponerle otro color que podría ser, no sé, un poco más gris, ¿no? O se ve mucho mejor, se ve como más enterprise, creo yo. Y como ven, ustedes pueden customizar cada uno de los elementos una vez que ustedes conocen lo que sería la clase, ya que la clase puede ser usada en CSS mediante estos selectores. Y así es como nosotros podemos customizar nuestro archivo de Bootstrap o nuestro proyecto con Bootstrap. Y nos vemos en el siguiente curso aquí en EduCursos. Fue un gusto y nos vemos en la próxima.